Hola a todas, a todes. Vamos a arrancar con esta tercera y última masterclass. Hoy nos va a acompañar Janice. Ella se va a presentar y nos va a compartir algo de toda su sabiduría para tener las plantas así como ella tiene atrás, como la ven, hay que, hay que hacer compostaje. Así que yo la dejo y ella se va a presentar y va a compartirnos hoy. Muy bien, gracias Susi. Hola a todos, soy Janice. Qué difícil presentarse cuando una es tantas cosas. Creo que me gustaría esta vez presentarme como amiga de las plantas en general y como jardinera paisajista en particular. Soy docente también, así que hacer este tipo de cosas me encanta y sobre todo soy ambientalista, así que compartir información sobre compost me parece fundamental, hacer este espacio abierto a todo el mundo y esta clase que quede disponible para que todo el mundo pueda tener esta información me parece súper importante. Hace 15 años ya que trabajo como jardinera de prácticas orgánicas. Hoy, frente al contexto actual, creo que hay que darle una vuelta de tuerca más. Yo siempre creí que había que conservar los jardines como eh, pequeñas reservas ecológicas y hoy creo que tenemos que ir un poquito más allá y empezar a regenerar más espacios y a generar distintas estrategias para regenerar y subsanar un poco nuestro entorno inmediato, el ecosistema en el que estamos inmersos, eh, para reparar un poquito el estilo de vida que llevamos y bueno, sanarnos un poquito también a nosotros mismos. Así que el compost creo que no solamente es una práctica súper fundamental para la vida cotidiana, nos toma muy poquito esfuerzo y la verdad es que los beneficios son infinitos, no solo estamos reduciendo la mitad o más de la generación de residuos que se generan hogareños cotidianamente, sino que estamos transformando esos residuos en abono, en tierra fértil para nuestras plantas, para nuestro jardín. En el camino le estamos dando de comer a infinitos microorganismos y animales, eh, algo que si no de otra manera iba a ser basura. Ahora vamos a hablar un poquito de qué se trata la basura. Eh, y además aprendemos, ¿no? Me parece que es un lindo cable a tierra, creo que es una linda forma de tener los procesos naturales más cerca a la mano, y eso nos da perspectiva, ¿no? A veces vivimos como muy insertos en este estilo de vida tan veloz al que nos invita a la vida moderna y procesos como el compost y como todo lo asociado al jardín, ¿no? Que tiene sus propios tiempos que no podemos acelerar, creo que son buenos espacios para bajar la velocidad, para bajar el ruido mental, para conectarnos con la tierra, conectarnos con la naturaleza y conectarnos con nuestra propia naturaleza. Así que bueno, dicho todo esto, hablemos de lo que nos convoca el día de hoy. Voy a compartirles una presentación que me va a ayudar a mantenerme en tema, porque si no yo me voy por las ramas. Vamos a hablar sobre compost y también vamos a hablar sobre el manejo de residuos, ¿sí? Pongo el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires porque es donde vivía cuando armé esta presentación, como para tener un parámetro de la cantidad de residuo que podemos producir, ¿sí? Tratemos de tomar conciencia de cuánto es un kilo de basura diario. Estos son 7 kilos por semana, 48, casi 50 kilos por mes, durante todos los meses. Empecemos de nuevo a tratar de tomar un poco de conciencia del volumen, ¿sí? De lo que desperdiciamos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa?
La basura, en realidad, no existe. La basura es un concepto que se desarrolló porque hay un tratamiento, hay una gestión de ese recurso, si lo pensamos así, ¿sí? Porque hay como también todo un negocio alrededor de la basura. Entonces, los residuos son los desperdicios, pero si pensamos en la naturaleza la basura no existe porque todos los residuos son sustratos o alimento de otra forma de vida. Siempre me gusta usar el ejemplo del otoño, justamente como porteña, el otoño es un momento muy emblemático en la vida de todas las personas que viven en regiones en las que el paso de las estaciones es muy marcado como en Buenos Aires. Y es un momento en el que los árboles, la mayoría de los árboles plantados en esta ciudad, son caducos, por lo tanto pierden las hojas. Cuando las hojas caen de los árboles, toman contacto con el suelo y en el suelo se da todo un proceso del que vamos a hablar en un ratito, en el que esas hojas se degradan hasta convertirse en digamos, los minerales constitutivos, ¿sí? Y la materia orgánica que produce, o sea, que constituye a esas hojas, y eso vuelve a la tierra, ¿sí? Lo que la planta tomó para poder vivir, desarrollarse, alimentarse y crecer durante la temporada de crecimiento activo, al perder las hojas y entrar en periodo de descanso, devuelve el árbol estos nutrientes que tomó prestados de la tierra y la tierra se regenera, ¿sí? Entonces, este proceso es el proceso natural de reciclaje de los recursos eh, biodegradables. Ahora vamos a hablar de eso también. Entonces, teniendo en cuenta que los procesos naturales tienen que ver con esta forma cíclica de aprovechamiento de los recursos, ¿no? Y tomar como esta idea de que lo que tomamos lo tomamos prestado y eventualmente debemos devolverlo a la tierra porque de la tierra somos y a la tierra volvemos, empezar a pensar en lo que tiramos, ¿sí? Y empezar a pensar que quizá lo que estamos tirando no hace falta tirarlo y podemos aprovecharlo con, esta, con esta perspectiva. Hace casi 2 años me mudé, yo vivía en la ciudad y me vine a vivir al Delta del Tigre, ahora vivo en una isla, y acá la recolección de la basura es una vez por semana. Entonces hay que ser muy estratega con cómo hacemos esa gestión. La basura, los residuos, basura es cuando no hacemos esto, ¿sí? Cuando está todo mezclado y no se puede hacer nada con lo que estamos tirando. Entonces sí o sí tiene que ir a un terreno de relleno, ¿sí? Acá lo que se hace es literalmente barrer la basura abajo de la alfombra, pero la alfombra es terreno, o sea, tierras alrededor de donde vive la gente, ¿sí? Entonces, para no generar basura, lo que tenemos que hacer es gestionar nuestros residuos. Y la forma de gestionarlos es conocerlos, por lo menos para mí. De esta forma vamos a dividir a los residuos en los compostables, todo lo que puede ir a la compostera y volver en forma de tierra o de nutriente, de abono, y los no compostables. Los residuos no compostables los vamos a dividir entre los residuos reciclables y los no reciclables. Todo lo que pueda ser reciclado vamos a tratar de reciclarlo. Y todo lo que no pueda ser reciclado, vamos a intentar no consumirlo. David Attenborough, el gran naturalista inglés, dice que el mejor residuo es el que no se genera. Entonces, cuando vamos a comprar algo, cuando vamos a hacer el acto de consumir, creo que está bueno ser conscientes de qué cosas componen eso que estamos consumiendo para saber qué vamos a hacer con ese residuo y tratar de comprar en función de generar la menor cantidad de residuo posible y idealmente no generar ningún tipo de residuo. Entonces, los reciclables vamos a tratar de reciclarlos, pero vamos a tratar de tampoco consumirlos porque, para que se den una idea, prácticamente el 80% de los reciclables no son reciclados. El hecho de que un material sea reciclable no quiere decir que sea reciclado. Por lo tanto, vuelvo a insistir sobre la idea de no generar residuos en lugar de gestionarlos.
luego. Ahora, bueno, lo consumimos, vamos a ver qué hacemos con eso. Si se puede reciclar, lo reciclamos, y si no se puede reciclar, bueno, eso va a ser basura. Pero de esta manera vamos a reducir esa basura un volumen significativo. El compost es el resultado de la degradación de la materia orgánica. La materia orgánica es todo lo que viene de un ser vivo, ¿sí? Para obtener el compost, lo que hacemos es degradar de manera controlada esta materia orgánica para obtener este producto que es el compost. La degradación de esta materia orgánica se da por acción de bacterias, hongos e insectos que van a habitar esos residuos orgánicos, que van a alimentarse de ellos y van a transformarlos hasta convertirlos en este producto. Por lo tanto, el compostaje es un proceso, y es un proceso relativamente lento. Hay dos formas de compostar. Una es con digamos, una compostera tradicional, y la otra es con una vermicompostera o con lombrices. Hoy vamos a hablar principalmente de el compost sin lombrices, que para mí es como una buena primera aproximación a este proceso, porque si se nos desregula el compost, que es muy habitual que haya cuando estamos conociéndonos con este proceso y empezando a eh, conocer sus variables para poder controlarlas y tenerlo de la manera más saludable, digamos, posible, no corren riesgo la vida de las lombrices, que si de repente el compost se seca mucho o levanta mucho la temperatura, estos animales que habitan en él van a morirse, y no queremos hacerle eso a nadie. Entonces, yo sugiero empezar con el compost sin lombrices, y una vez que ya dominamos esas variables, bueno, pasar a el desafío de, además de compostar, cuidar a estos habitantes del compost que tienen ciertas condiciones que es necesario proteger. Entonces hoy vamos a hablar del compost sin lombrices. Bien, decía, este es un proceso que va a tomar entre 2 y 6 meses, porque depende de la temperatura. El compost tiene una primera etapa, que es la etapa de degradación, que es cuando justamente los animales están ahí alimentándose, hongos, bacterias, metabolizando todo este residuo que acabamos de incorporar. Y ese es un periodo en el que también se generan muchos de los lixiviados, que es un subproducto líquido que va a empezar a caer eh, durante este proceso. Entonces se levanta la temperatura y genera esta humedad. Luego viene la etapa de maduración, en la que baja la temperatura, pero terminan de metabolizarse todos estos elementos que lo componen hasta convertirse en algo parecido a lo que vemos en la pantalla, esta tierrita fresca, esponjosa, heterogénea, con olor a lluvia, así a bosque después de una lluvia. El compost debería idealmente oler a la tierra después de una lluvia, porque ese petricor, que es el nombre que se le da a este aroma, es el olor que producen las bacterias que degradan la materia orgánica que habitan en el suelo, que son las que queremos que haya en nuestro compost para que se dé este proceso. Si aparecen malos olores, bueno, al final de esta charla vamos a hablar de algunas problemáticas que aparecen a veces durante el proceso de compostaje y cómo lo podemos resolver. Así que no voy a adelantarme aún a eso, que para algo armo la presentación, que es para no irme por las ramas. Bien, el producto de este proceso, ese compost que vamos a obtener, es lo ideal, es el medio de crecimiento ideal para las plantas, sobre todo en maceta. Por eso también creo que el proceso de compostaje es como un eslabón más necesario en la vida de cualquier persona que, como yo, es amiga de las plantas, que tiene plantas en su casa, y sobre todo si vive en un departamento y tiene plantas en maceta. Es fundamental el compost para cualquier planta, para las plantas que viven en la tierra también, pero para las plantas que viven en maceta es la diferencia entre la salud y una planta que está más o menos, ¿sí? Cuando cosechamos ese compost maduro, podemos incorporarlo en las macetas regularmente y ver
la mejoría significativa que van a dar la salud de las plantas. ¿Por qué? Porque ese compost está vivo, está lleno de todos estos organismos que estuvieron involucrados en el proceso de degradación de la materia orgánica. Y para que una planta esté saludable, necesita crecer en un suelo saludable, un suelo que esté vivo. Este compost está vivo y estamos incorporando en nuestras macetas tierra viva. Bien, la idea de compostar en nuestras casas es replicar este proceso natural que les comentaba que se da cuando, por ejemplo, las hojas caen a la tierra. O sea, todo en la naturaleza vuelve a la tierra. Imagínense cómo se dan eso, la degradación natural. O sea, si no estaríamos apilados de plantas, animales, personas, de miles de millones de años. Todo eso vuelve a la tierra y devuelve todos esos nutrientes que consumió durante su vida, porque el ciclo es armónico y es perfecto. Entonces, cuando compostamos en nuestras casas, lo que hacemos es replicar este ciclo natural, pero en unas condiciones controladas, ¿sí? Ya les digo, el compost en su primera etapa levanta mucho la temperatura, entonces es importante que no dejemos que eso exceda la temperatura saludable para que no mueran estos microorganismos que viven en él y que están haciendo ese proceso. Entonces, para en verano, si queremos que no eleve demasiado la temperatura, vamos a tener que airearlo y vamos a tener que, de nuevo, controlar las variables necesarias para que se dé este proceso. De esta manera vamos a obtener, como les decía, cuando se termina este proceso de compostaje, por un lado vamos a obtener el compost y durante el proceso del compostaje vamos a estar obteniendo estos lixiviados, estos líquidos que se producen durante el proceso, que también son fertilizantes, también están vivos, están llenos de microorganismos, están llenos de nutrientes y podemos usarlos para regar las plantas y tenerlas fabulosas. No es necesario comprar un fertilizante, lo podemos obtener como un subproducto del proceso de compostaje. Lo importante es tener en cuenta que estos lixiviados están muy concentrados, entonces para poder usarlos para regar, tenemos que diluir una parte del lixiviado en 10 partes de agua y regamos con ese agua. Y luego, la otra cosa que les sugiero es que en estas épocas del año que hace mucho calor, si guardamos esos lixiviados, que lo ideal es no conservarlos más de 2 semanas, un mes como mucho, porque justamente los microorganismos que lo habitan van a ir muriendo y va a ir perdiendo eficacia, podemos guardarlo en la heladera en estas épocas de calor. Y durante el resto del año se puede guardar en un lugar oscuro y fresco. Es muy importante que no le dé la luz. Y también es muy importante que a la compostera no le dé el sol, porque justamente en esta época del año, si le llegara a dar el sol, elevaría mucho la temperatura, haciendo que estas condiciones que queremos que se mantengan no se mantengan, y aparte se secaría mucho durante todo el año. En el compost queremos una humedad media. Eh, Voy a decir esto antes de seguir avanzando. Las condiciones que buscamos en la compostera para que ésta, digamos, realice el proceso de compostaje de manera controlada y saludable es que la compostera esté en un lugar al resguardo del sol y en un lugar donde haya una buena circulación de aire. El compostaje es un proceso aeróbico, por lo tanto necesita presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, se da la fermentación y ahí es donde empiezan a aparecer los malos olores. Por lo tanto, que la compostera no esté al sol y esté en un lugar con una buena circulación de aire es muy importante. La siguiente condición que queremos es, bueno, esto de la temperatura medianamente media, ¿sí? Para que el proceso se mantenga regular. Por eso la buena circulación de aire es ideal. Y en invierno está bueno que no esté tan expuesta porque baja mucho la temperatura y esto ralentiza el proceso. Les decía, la maduración del compost se va a dar entre 2 y 6 meses. En las temporadas de mayor calor, el proceso se acorta y en las temporadas de menores temperaturas, el proceso se extiende.
¿Cómo sabemos que el compostaje está activo? Porque está caliente, está en el proceso de metabolizar y después cuando madura va a mantener temperatura pero media. Cuando está degradando la temperatura es alta, después la temperatura es media. ¿Cómo sabemos que el compost está maduro? Bueno, porque lo vemos, que ya tiene ese aspecto de tierrita, porque lo olemos, ya no hay olor a residuos de alimentos, solamente hay olor a tierra húmeda y porque la temperatura bajó. Entonces ahí hay que hacerse de abajo y hay que meter la mano en la compostera y sentir la temperatura. Cuando la temperatura baja, el compost está maduro. Otra cuestión que es importante tener en cuenta dentro de los factores que van a favorecer el correcto proceso de compostaje es una humedad media. El compost no tiene que estar ensopado, que es una de las cosas que más pasa, que hay excedente de residuos húmedos, y tampoco tiene que estar demasiado seco, que es otra cosa que pasa, y eso trae, cuando hay exceso de humedad, por lo general lo que pasa es que se compactan los residuos, entonces no hay oxígeno, se da la fermentación y aparecen los malos olores, y sobre todo aparecen los bichos que no nos gustan, los bichos desagradables. Cuando falta la humedad, lo que pasa por lo general es que aparecen hormigas. Entonces, una humedad media es ideal para que el compost funcione adecuadamente. Y básicamente esas son las variables que queremos tener en nuestra compostera para que el compost se dé de manera correcta. Esta que vemos en la imagen es una vermicompostera, o sea, es una compostera de lombrices, y la que yo les voy a enseñar a hacer a continuación es una compostera sin lombrices. Cuando tenemos lombrices, es ideal que la compostera sea más ancha que alta, porque las lombrices van a ir comiendo como por capitas. Y que sea más ancha que alta hace que sea como más rápida la velocidad en la que las lombrices se comen el residuo, entonces no llega a pudrirse. Cuando tenemos compostaje sin lombrices, es ideal que sea más alta que ancha, porque queremos que en el corazón de la compostera haya temperatura alta. Por eso si es muy alta, o sea, si es muy ancha, tiene mucha superficie en la que va a perder temperatura hacia arriba. Si es más como una chimenea, en el centro se concentra más la temperatura. Bien. La compostera entonces es el ambiente donde se va a dar el proceso de compostaje. Podemos comprar una compostera armada, porque hay muchísimas y están buenísimas. Hay algunas que son de distintos materiales, para distintos lugares, si tienen un espacio reducido, bueno, distintos modelos. Ahora, lo importante para la compostera es que tengamos en cuenta que pueda permitir, o sea, lo más importante es que tenga patitas y tenga tapa. Y el resto es todo negociable. Por eso les traigo esta propuesta bien básica, clásica, y que se puede hacer juntando residuos de la calle con tachos de pintura. Yo particularmente uso o usaba en realidad, porque ahora composto directamente en la tierra, tachos de helado. Los tachos de pintura son de 20 litros y los tachos de helado son de 10 litros. Es menor volumen. Sí, esa compostera se va a llenar más rápido que la otra, pero es más fácil de manejar, sobre todo cuando hay que revolverla. Ahora, lo de revolver el compost al principio es muy importante porque ustedes tienen que familiarizarse con este material, con cómo va transformándose, con los olores, las temperaturas, las humedades. Pero van a ver que con el tiempo, sobre todo en este tipo de composteras, a la larga, si controlan bien la cantidad de residuos húmedos y la cantidad de residuos secos que van a incorporar en la compostera, no hace falta removerla, ¿sí? Pero bueno, para empezar, yo siempre recomiendo empezar por una compostera más chica. Los tachos de helado no se reciclan, entonces capaz si van a una heladería de su barrio y le piden al heladero que les regale, capaz se los regalo, capaz se los vende muy baratos. Es importante que sí que venga con la tapa, porque la tapa lo que va a hacer es no dejar que entre luz, no dejar que entren bichos y conservar la humedad de la compostera. Entonces, para armar esta compostera que les recomiendo hacer, lo que vamos a hacer es apilar distintos tachos
en el caso de lo que yo les sugiero de lado, y en el caso de la imagen que vemos es tachos de pintura. Es importante, vamos a armar, para poder colectar estos lixiviados, los líquidos que caen del proceso de compostaje, es importante que tengamos una bandeja. Entonces, podemos o apoyar estos tachos que están agujereados en la base en una bandeja que vamos a vaciar, o lo que yo sugiero es armar sistemas de 2 tachos. Una compostera es 2 tachos. Un tacho va a ser el que recolecte por fuera, y el otro tacho va a estar adentro, agujereado en la base, y todo lo que caiga se va a colectar en el tacho que lo contiene, porque cuando apilamos estos tachos siempre dejan un espacio entre uno y el siguiente, ¿sí? Recomiendo entonces eso, y ponerle unas tapitas, ¿sí?, al tacho de la base, si no van a hacer este sistema de 2, para que no toque el drenaje la bandeja que colecta. ¿Sí? Es importante que circule libremente ese lixiviado, porque si no empieza este proceso de que se llena de agua, se empieza a pudrir y todo lo que ya mencionamos. Recuerden, es muy importante que esto tenga tapa para que no se evapore por la humedad y para que no entren bichos, ¿sí? ¿Qué bichos no queremos que entren? Y palomas, ratones, etcétera, porque los insectos que van a habitar el compost son aliados. Así que otra cosa que es importante tener en cuenta cuando compostamos es que en el compost va a haber seres vivos que vamos a ver en un ratito. Así que vamos a ir haciéndonos amigues de ciertos bichos, acostumbrándonos y bueno, naturalizando que las cosas que están vivas y llenas de vida. Ahora, de los residuos que generamos en casa, ¿cuáles son los compostables? Vamos a compostar cualquier residuo de alimento que hayamos generado en la cocina, salvo lácteos, o sea, nada que provenga de animales. Todo lo que provenga de los vegetales. Por lo tanto, lácteos no, carnes no. Otra cosa que no es ideal en la compostera cuando tenemos composteras domiciliarias, o sea, chiquitas de estas de departamento, es la ensalada una vez que la condimentamos, porque no tanto el aceite, pero sí el vinagre interactúa con el pH de la compostera, y esto puede desequilibrar estos microorganismos que están haciendo el proceso de compostaje. Y es por eso que también se recomienda que no se pongan muchas cáscaras de cítricos. Yo personalmente, con los cítricos que consumo, estoy con la internet un poco inestable. ¿Se escucha bien? A ver, me dicen si es insoportable. Bien. Cáscaras de cítricos, yo hago un limpiador multiuso, porque no las pongo en la... Y esto también desequilibra a estos microorganismos. Entonces, si quieren la receta del limpiador, me mandan un mail después, lo charlamos por Instagram, @ecotонourbano. Avancemos con qué podemos compostar. Bueno, de hecho, yo recomiendo que si es la primera vez que van a empezar con una compostera, restrinjan lo que agregan en la compostera a lo que sale del jardín. Solamente residuos de poda, corte de césped, etcétera. Es mucho más rápido el proceso de formación y sale más rápido. Perfecto, Susi, avisando que la receta del limpiador líquido está disponible en su curso gratuito en la página web, así que pasan por ahí y aprenden cómo hacer su propio limpiador multiuso con cáscaras de cítricos. Excelente servicio. Bien, entonces yo decía, ideal para el primer compost, si es la primera aproximación que hacen a empezar con los jardines. ¿No? Lo podemos incorporar a todo lo que, voy a apagar la cámara un poco, los residuos del jardín, a los residuos de la cocina.
Lo que barremos puede ir, lo que barremos con la escoba, lo que sacamos con la aspiradora puede ir a la compostera. El pelo que sacamos de los cepillos de pelo. Ceniza únicamente si es leña, de carbón no. Y tiene que ser solamente un 10% de lo que incorporamos en la compostera como máximo, porque a diferencia de la cáscara de cítrico, la ceniza de leña es muy alcalina y también desregula el pH del compost. Las servilletas usadas, papel diario, cualquier tipo de papel, la hojarasca, las hojas del otoño, cualquier cosa de origen vegetal y que no tenga químicos, ¿sí? Ahora, dentro de las cosas que no podemos compostar son cualquier plástico, ¿sí? O sea que los papeles plastificados no pueden ir, tampoco me refiero a cualquier, ¿vieron las bolsas de papel como de cartón que están plastificadas? Las hojas de revista, ningún papel con tinta que sea tóxica, el del diario no pasa nada, esa tinta no es tóxica. Cualquier cosa que tenga tóner, ¿sí? Hojas impresas tampoco pueden ir a la compostera, nada de origen químico, nada de origen animal, idealmente no incorporar aceites y cualquier cosa que no sea biodegradable. Se van a dar cuenta si se les infiltra algo no biodegradable, porque cuando cosechen el compost, eso va a estar intacto en la compostera. Bien. Es muy importante, para no entrar en pánico, conocer a quienes nos vamos a encontrar dentro de la compostera. Porque además de los microorganismos, estas bacterias y hongos que van a degradar la materia orgánica y que en realidad son los principales agentes de degradación de la materia orgánica, encontrar un montón de otros aliados que nos van a estar ayudando en este proceso, pero que quizá no estamos acostumbrados a amiguitos. Se los presento. Tenemos la larva de mosca soldado, clásico problema problema entre comillas, en absoluto, un problema. Así quiero que quede claro que estos seres son aliados en el proceso de compostaje. Estas entonces son las larvas de una mosca que se llama mosca soldado, que es una mosca grandota, bastante bruta, la vamos a escuchar, queriendo salir de la compostera cuando esta larva se convierta en adulta. Si encuentran estas larvas, pueden si quieren tirar el compost, pero yo no lo haría, yo simplemente tendría paciencia y eventualmente estas van a salir en forma de mosca y harán su vida. Si tienen, bueno, difícil si están en la ciudad, pero por ejemplo, si viven acá en la isla como yo, o en algún lugar donde tengan gallinas, estas larvas siempre las vamos a encontrar en la parte más baja de la compostera, en la porción más húmeda. Podemos cosechar todo el compost que no tiene larvas y todo ese compost que sí tiene larvas podemos dárselo de comer a las gallinas porque es un alimento súper proteico y súper nutritivo para estos animales que se alimentan de este tipo de bichos. Por otro lado, les presento, estas son las cochinillas de la humedad, son bichitos muy chiquititos, también se alimentan de materia orgánica, van a aparecer principalmente cuando haya exceso de humedad, todos estos bichos van a aparecer principalmente cuando haya exceso de humedad en la compostera, que lo resolvemos aireándola, mezclándola. Estas de abajo son las tijeretas, estos son los huevitos, y estos de acá, estos huevitos naranjitas, son huevos de lombriz californiana, que si se encuentran de estos en las composteras, son una buena señal. Tenemos también al bicho bola, clásico habitante del jardín, que nos indica que la humedad es alta en el entorno. Mosquita de la fruta, la peor pesadilla de cualquier persona que esté empezando a compostar. Vamos a hablar de cómo gestionarlo de manera natural en un ratito nomás. Pececito plateado, este que siempre aparece en el baño, también indicador de que hay alta humedad, cosa que es positiva para el compost. 100 pieces y 1000 pieces. 100 pies y 1000 pies que pueden aparecer si las composteras están más expuestas al aire libre. Esto es menos habitual en composteras de departamento. Para ir terminando,
Les cuento qué cosas es habitual que nos encontremos, cuáles son los problemas más frecuentes a la hora de compostar y cómo resolverlos. Los malos olores se van a dar porque hay podredumbre en vez de compostaje. Hay podredumbre o fermentación y no proceso de compostaje. Ya les dije, el compost huele a tierra fértil, a tierra húmeda. Entonces, si hay malos olores, esto quiere decir que, o por un lado, el residuo está muy compactado, entonces hay que airearlo para que se dé el compostaje y no haya fermentación, o hay demasiada humedad en el compost, y la respuesta es la misma, hay que airear ese compost. También una forma de resolver el exceso de humedad en la compostera es ajustar la incorporación de residuos. Me estoy dando cuenta que en ningún momento les hablé de la forma en la que hay que agregar los residuos. Así que termino con esto y hablamos de la forma en la que vamos a llenar esa compostera. Entonces, vamos a poner residuos secos para secar un poco ese exceso de humedad que hay en la compostera. Si aparece mosquita de la fruta, quiere decir que esa mosquita estaba en el ambiente y además también que había exceso de humedad. Lo que les recomiendo para gestionar cuando hay ataque de mosquita de la humedad, obviamente siempre vamos a tratar de controlar la cantidad de humedad porque si no el problema va a seguir apareciendo. Como las mosquitas estas muy rápidas en reproducir, B larga, T y latina, que es un insecticida biológico. Son unas bacterias que se alimentan de las larvas de esta mosca. Y así se controla el ciclo de vida. Todas estas, les decía, son problemas asociados al exceso de humedad. La falta de temperatura puede ser un problema si la compostera está muy expuesta y entonces no llega a la temperatura que necesita para empezar a darse el proceso de compostaje. Y como les decía, la desproporción en relación de residuos que vamos a hablar a continuación. Vamos a ver si... Vamos a ver si la conexión se apiada de mí. Y les voy a contar entonces cómo vamos a armar esa compostera. Imagínense, consiguieron 2 tachos de helado de 10 litros. A uno de esos tachos le agujerean la base, ponen ese tacho dentro del otro para que colecte los lixiviados, estos líquidos que va a ir decantando el proceso de compostaje. ¿Y cómo empezamos? Para empezar, necesitamos que esos microorganismos que van a generar el compost, o sea, que van a degradar la materia orgánica, estén presentes en la compostera. Y para eso vamos a traer compost maduro que nos hayan regalado o de una compostera anterior, hojas del otoño, ¿sí? Que hayan estado en contacto con la tierra, o sea, lo que sería la hojarasca, esas hojas están empezando a deshacerse, a degradarse, o también podemos traer una palada de tierra fértil. Tierra fértil. Recuerden este olor que yo les dije de la tierra húmeda. Vamos a saber que están las bacterias que queremos en nuestra compostera si la hojarasca, el compost maduro o la palada de tierra con la que vamos a empezar la compostera tienen ese perfume. Así nos aseguramos entonces que estén los que van a hacer ese proceso. Y a partir de ahí vamos a empezar a hacer una especie de lasaña, ¿sí? Porque vamos a agregar los residuos por capas. Vamos a partir con la tierra, compost madura u hojarasca en descomposición, y encima vamos a agregar residuos húmedos. Por encima de esos residuos húmedos vamos a agregar residuos secos. Todos los días vamos a incorporar nuestros residuos de esta manera. Una vez al día, primero los húmedos, después los secos. Vamos a colectarlos, primero fuera, primero los húmedos y después los secos. Como máximo, vamos a incorporar 8 centímetros de residuo por día, teniendo en cuenta los húmedos y los secos.
Y es muy importante pensar que el residuo seco ocupa más volumen que el húmedo. Y la proporción es por volúmenes. Entonces vamos a compactar los residuos secos para entender qué cantidad equivale al húmedo que estamos agregando. O lo que van a hacer es poner un poquito de residuo húmedo y mucho residuo seco. ¿Cómo saben que el residuo seco es suficiente y no demasiado? La capa superficial de la del residuo seco, que es el que ponemos encima, siempre tiene que estar seco. Y si movemos un poquito, inmediatamente ya vemos que el residuo está húmedo. Esa es la humedad ideal. De esa manera no van a venir todos estos otros problemas de los que veníamos hablando. Van a ver que ustedes cuando llenan la compostera está recontra llena, pero va a ir pasando el tiempo y se va a ir achicando eso. Vamos a seguir agregando residuos hasta que llegue al techo, ¿sí? Al tope, a la tapa. Y ahí vamos a dejar de agregar residuos. Vamos a cerrarla, idealmente le vamos a poner fecha y no le vamos a agregar nada, no importa si sigue bajando. Ahí vamos a dejar que la compostera madure. Y eso va a tomar entre 2 y 6 meses, como hablábamos antes. Y ahí hay que empezar una nueva compostera, ¿sí? Puede ser apilando otros 2 tachos, o puede ser poniéndolos al lado, o como a ustedes les sirva, ¿sí? Pero esa compostera que está llena hay que dejarla que madure entre 2 y 6 meses. Para cosechar el compost, ya les dije, la temperatura tiene que estar baja, tiene que tener esta textura homogénea, y lo que vamos a hacer es sacarlo de la compostera y empezar a usarlo, incorporándolo en las macetas, usándolo para plantar, para fertilizar, para regalar para las fiestas, para lo que sea. Quería decir algo más y ahora no me estoy acordando. Paciencia. Como todo en el jardín, como todo con las plantas, como todo con los procesos, lo más importante es la paciencia, la acción, tener una mirada amorosa, saber que las cosas van a salir bien y van a salir mal, y después van a salir bien de nuevo y mal de nuevo, y siempre así. Controlar la humedad, controlar la temperatura y ser amigues de todos los habitantes que vengan a visitar ese compost, porque es un recurso y hay que ser solidarios con todos los seres que quieran, que necesiten cosas de ese compost, ¿sí? Así que hasta acá con con la info. Si tienen dudas, si tienen preguntas, dejo un ratito para que charlemos. Yo tengo una pregunta de la última diapositiva que pusiste, creo. No me acuerdo cómo era. Si la pudieras poner, me voy a acordar de mi pregunta, que esa es como una duda que siempre tengo. Sí, Esto de los problemas en la desproporción en relación a los residuos. Eso tiene que ver con los residuos en sí, por ejemplo, no sé, pongo un exceso de cáscaras de sandía o tengo un exceso de cáscaras de huevo, por ejemplo. Eso o eso no influye. no, a ver, me encanta tu pregunta porque aparte me abre a otra cosa que está buena tener en cuenta, que es que el compost que hagamos es el resultado de lo que le hayamos puesto. Por ejemplo, si yo a ese compost le pongo yerba, 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 no va a ser tan nutritivo y biodiverso como si yo le pongo yerba, cáscara de papa, cáscara de frutas y es más diverso. No quiere decir que sea malo, pero sí va a tener menor diversidad, ¿sí? Siempre queremos diversidad, siempre es mejor. Ahora, a lo que se refiere esta desproporción no es a lo que le estamos poniendo al compost, sino a la cantidad de residuos secos y de residuos húmedos. Si uno pone más residuo seco que residuo húmedo, el compost se seca y por lo general van a aparecer hormigas. Si al revés ponemos más residuo húmedo que más residuo seco, que es lo más habitual, va a haber olor a podrido, van a aparecer mosquitas, van a aparecer larvas, y van a aparecer todos estos otros problemas que hablamos que están asociados al exceso de la humedad. ¿Sí? Perfecto. Bien.
cualquier cuestión, cualquier duda que pueda llegar a surgir a las personas que vean la clase grabada, me pueden contactar directamente por mail, por Instagram, por mi página web, y todo lo referente a las plantas, el compost principalmente, estoy para responder. Muchas gracias, Ceci, que estuvo acá haciendo la Muchas parte todo el tiempo. gracias, Janice.